Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridas pandalectoras y queridos pandalectores, y también a los sobrinos de Camite TV. Para los que no me conocen, soy Salomón Lobatón, creador de Glitch Time, de Sideways, de Fire Panda Comic y de Fire Panda Ediciones. El cómic nace de una manera muy curiosa. Cero y yo teníamos un programa de estilo revista radiofónica, el cual tenía sus secciones, la recomendación de la semana, las noticias del planeta nerd, era una de las secciones en la que avisábamos los próximos lanzamientos de videojuegos. Hablábamos sobre cómics en la sección principal, hablábamos sobre libros, sobre ciencia ficción, sobre manga y sobre anime, que son temas que nos importan y que nos gustan bastante. Un día, a mí, curioseando en el mundo de la edición digital, se me ocurrió que específicamente el programa número 4 de la segunda temporada, fuera en esta cabina. Bueno, no era esta precisamente, pero era el estudio que teníamos entonces, que simuláramos estar en una nave espacial específicamente, y todo eso de hay un agujero negro y nos va a tragar el agujero negro la nave espacial, pero sobre todo se centraba en una cosa bien importante: el speech de la libertad de expresión. Los personajes tanto del cómic como de ese programa, que éramos nosotros, con efectos especiales y participación de otras personas que también prestaron su voz para ese programa, eran dos locutores de fama internacional que tenían su programa desde el espacio y que en ese momento estaban hablando de política de México, de qué sucedió en la independencia de México, cómo el movimiento armado y social sirvieron a una causa de independizar a un país, y que también las cosas en España no estaban tan bien, que era España controlando México desde España. Entonces nos hablaba un personaje, una figura que era el productor del programa. Obviamente era todo simulado, porque el programa fue emitido, eran cápsulas de 5 minutitos que salían en Rao Radio. Entonces el productor de Rao Radio metió a su personaje, que era el señor Satán, ¿no? Que luego se convierte en otro personaje muy importante, ya personal y muy diferente para el cómic adaptado. Pero el señor Satán nos decía: ustedes no pueden hablar de política, ustedes tienen que seguir su tenor de la información, de la cultura geek, de los cómics, de los videojuegos y de las convenciones, de los nerds como lo son ustedes. Y así nace ese programa, que posteriormente se adapta a un cómic. Bueno, primero que nada, ese programa con audífonos puestos, lo escuchaba, y conforme lo iba escuchando, eso se adaptó a un guión para el cómic. Se escucha, se escribe, pausa, y ahí es a donde lo que no va en el programa, o sea, lo que no puede ir en la parte del cómic, se adapta hacia el cómic. Por ejemplo, el señor Satán, un personaje muy típico en todas partes, ¿no? No era lo que yo tenía pensado para el cómic, entonces cambia al señor Biel. Y cambia todo
el tema de la base espacial. La base espacial DR-1AO y el programa militar ICOP, que les da la oportunidad a estos muchachos de hacer su primer programa radiofónico en el espacio. Pero todo lo demás ya estaba realmente puesto en el programa, con la edición, con los sonidos, que posteriormente se adaptó más a la parte de los dibujos, claro, de los dibujos de la ilustradora que convirtió eso. Pero antes pasó otra cosa. Se pasa todo esto a ilustración con Arminis, que es la que dibuja mis ideas de ese programa radiofónico hacia lo que es cómic, hacia las viñetas y todo. Y se hace un cómic de 16 páginas nada más, que es el número 1, y ya estaba el cómic, y nos llega la oportunidad de concursar en un one shot de Familia Usaka. Pero, ¿qué es un one shot? Un one shot es una historia de una sola vez. El gran conflicto es que tenía que ser autoconclusivo. Así que de este mismo universo que ya me venía yo plasmando, en donde sucedían estos acontecimientos, hice una historia alternativa con otros personajes. No podíamos usar nada que ya hubiera sido impreso. Y por algo, no lo recuerdo bien, pero no me queda claro, pero ya teníamos lo primero impreso. Y ya para esos entonces yo ya iba a expos a promocionar lo que ahora se llama Glitch Time. Llevaba mis revistitas impresas y hasta en ocasiones pagaba la mesa para ponerme y poner mi mercancía y vender lo que es el primer libro que publiqué y esta historieta. Se juntaron las primeras 16 páginas con otro tanto más para crear el tomo 1, el número 1, que eran capítulos 1 y 2. Obviamente ahora ya no manejamos ese formato, no ganamos el one shot, pero nos mandaron un documento muy bonito, membretado, con su logo, con su pulpo, que es su distintivo, en donde nos recomendaban cómo mejorar el cómic. Y muchas de esas recomendaciones es lo que ahora es el estilo gráfico de los nuevos Glitch Times. Y de lo que está por venir también. Pero sacamos del mismo contexto en el que ya veníamos trabajando personajes nuevos. Y eso es una línea alternativa a lo que es Glitch Time. Así nace Sideways. Eso es muy importante porque este acontecimiento particular donde se juntan todas estas piezas de rompecabezas es lo que hace nacer el Sideways, el primer Sideways, el número 0. La gran problemática de esto es que tenía que ser autoconclusivo y a mí no me gusta hacer más que microconclusiones para poder expandir mucho más todo esto en un tema infinito. Es decir, puede haber más sagas, puede haber más arcos, va a haber más arcos, va a haber más sagas, va a haber más historias y va a haber más material que pueda salir y que ya estamos creando y que muy pronto verán en las estanterías de Editorial Camite. Y esa es la gran problemática, que no lo cerré y por eso perdimos el one shot. Bueno, no sé si por eso había gente, estábamos compitiendo con lo mejor del cómic. Hay gente muy talentosa en nuestro país y hay que darle un aplauso y hay que quitarse el sombrero ante el talento de la gente mangaka, no sé cómo más llamarlos, mexicanos.
el primer gran aliado. Es una gran historia. Fui a la Concomics de Guadalajara a conocer a nada más y nada menos que dos de mis ídolos, Pascu y Rodri, que me habían publicado, creo que ese era su segundo libro. Yo iba por un autógrafo y había dos maneras de hacerlo: comprar boletos para la entrada en la Concomic y aparte para Pascu y Rodri, o formarte y si daba tiempo ibas a poder obtener su firma, saludarlos y todo. Yo compré boletos porque iba con una meta clara en mi cabeza. Iba a regalarles un ejemplar de esto, Entre el fuego y las cenizas. El primer libro que escribí y publiqué a nivel literatura. Pasó lo de Pascu y Rodri y yo siempre cargo con una mochila y en la mochila siempre tengo mi material. Todo lo que he escrito y también los cómics y lo que yo tengo, porque nunca sabes a quién te vas a encontrar en la calle, a quién le vas a decir yo soy tal persona y mira, eso es lo que yo hago. Siempre esas son oportunidades invaluables y yo traía esto. Me acerco a Editorial Camite a ver unos cómics y saco esto, a ver unos mangas y saco esto de mi mochila. Me acerco al mostrador con esto como si fuera yo a pagarlo, que bueno, esto es mío propio, ¿no? Bueno, era una versión laminada del cómic, que es una versión anterior a las versiones que estuvieron en Editorial Camite hace un tiempo. Y les digo, quiero publicar esto, este es mi trabajo y yo soy Salomón Lobatón. Me dice el de la caja, muy graciosamente, espérame tantito, déjame cobrar unos cómics. Me doy una vuelta, veo unos mangas que compré, que todavía los tengo, y me vuelvo a acercar con él y me da el teléfono del director Lara, que es la persona que desde ese entonces hasta ahora me ha atendido en Editorial Camite. Una gran persona. Hablo con él, le mando un correo primero, luego yo pedía un teléfono porque me gusta más que las cosas sean más personales, ¿no? Pero bueno, me tuve que atener a las reglas y las reglas fue mandar un correo y me contestan. Entonces les mando una muestra del cómic y ellos son mis primeros grandes aliados que distribuyen Glitch Time y Sideways hoy en día. El primer gran aliado de Fire Panda Comics. Como dije, yo ya tenía material impreso y yo ya iba a las expos y ya iba a la Pop Heroes, a la TNT y ponía mi puesto, ponía mi mesa con mi material, tanto libro como los cómics, como el material que manejamos actualmente, Glitch Time, y el Sidewaysero, el que concursó en Familia Osaka. Entonces nos damos cuenta de que ese formato que estábamos utilizando laminado no era tan viable realmente para los estatutos que marcaba Editorial Camite, las reglas que marcaba Editorial Camite. Lo podíamos sacar como quisiéramos. Editorial Camite no imprime los cómics como tal, sino que Fire Panda Comics le manda el material terminado a Editorial Camite y ellos lo ponen en las camitiendas, lo ponen en la página de internet y ahí lo puedes adquirir. Entonces empezamos a cambiar el formato a este formato con este tipo de papel que ya no era laminado y que nos también ayudaba a bajar un poco el costo, ¿no? Entonces eso era lo que sucedía en la parte de la imprenta. Y así pasamos del portal a la realidad. Esta analogía que hago, como los portales que existen en Glitch Time, dentro de la obra de ciencia ficción espacial que estamos creando, del portal a la realidad. Porque una cosa es tener una idea y otra cosa es llegar a que esa idea se materialice. El gran salto.
ese gran salto de lo que es actualmente Glitch Time. El proyecto empieza con el mismo nombre que el podcast que mencioné al inicio de este Quantic Look, que realmente cuando yo pienso en ese nombre que es la Cápsula Nerd, pienso en la típica revista del mundo geek, una versión impresa de esa revista radiofónica que teníamos, con sus secciones, hablando de un tema, por ejemplo los Spaghetti Western y los videojuegos de Spaghetti Western como lo es Red Dead Redemption, y todo alrededor de un solo tema para cada revista bimestral. Entonces no va con lo que realmente quiero plasmar en esta historia de ciencia ficción espacial, viajes en el tiempo y portales a universos paralelos. Entonces es este gran salto que si la Cápsula Nerd va a continuar, no se elimina, sino que cambia de nombre, cambia de concepto, siendo la misma historia de la cual venimos planteándonos y de la cual venimos platicando desde un inicio, y continúa en este nuevo formato que verán en las estanterías de Camite próximamente. Simplemente le dejamos de llamar de esa manera para que tenga una coherencia visual y para que tenga una coherencia argumentativa de lo que es la historia que estamos tratando de plantear con mucho cariño para todos nuestros lectores. Pues más que nada las historias, el cómo se contaban, el cómo estaban transmitidas, el asunto de los hoyos negros, los agujeros de gusano, los saltos en el tiempo-espacio. Y era una historia diferente a las que normalmente estaban en el medio de lo que se escuchaba. Bueno, en mi caso yo llevo ya tiempo trabajando en los proyectos relacionados con Glitch Time. Yo lo conocí llamándose La Cápsula Nerd. Y pues más que nada fue el hecho de que yo estaba dibujando personajes que yo no había escrito. Entonces para mí fue un reto muy padre poder trabajar sobre historias pensadas por otro escritor, y pues fue como un reto personal en el que poder desarrollar y seguir practicando y mejorando mi dibujo y narrativa gráfica. Bueno, al ser nombrado escritor adjunto, lo que se busca es que ayude al autor, en este caso, a dar ideas, a proponerlas, a mejorar un poco lo que a lo mejor ya tiene, con una visión totalmente nueva y distinta que haga que la historia tenga una conjunción, que se vuelvan personajes más rimbombantes, que tengan más punch, que la idea al final sea realzar y darle más power a todo el asunto para que para los lectores tenga una manera más cool, más llamativa de la situación, y que puedan identificarse con los personajes, que les gusta, que no, pero que sean ciertos personajes con más integridad, más llamatividad, con más fuerza para desempeñar sus funciones, tanto héroes como antihéroes, con la magia, con todo lo que conlleva la realización del cómic. Six Simon y yo empezamos este proyecto en el año 2016, ¿de acuerdo? Como un podcast radiofónico en el que hablábamos de noticias, bueno, hablábamos de temas en un formato radio, o sea, de radio, de reportaje, hablábamos dábamos noticias, dábamos una recomendación de la semana, etcétera. Y bueno, a veces en los podcasts nos gustaba hacer esto de dejar un momento de lado ese formato que teníamos de siempre de todos los podcasts y hacer como una especie de radionovela. El que ha hecho todo esto ha sido Six Simon realmente.
Pues más que nada la planeación y el diseño de personajes para pasar el guión escrito o la novela escrita a cómic o novela gráfica, platicando junto con Salomón, que es el escritor y quien ya tenía pensado cierta apariencia de los personajes. Mi parte fue traducir todo eso a dibujos y poder ir desglosando la historia de una manera que el lector pudiera entenderla con el lenguaje del cómic o de la narrativa gráfica. Ese es más que nada mi trabajo que he podido aportar a lo largo de estos años. Me gustaría que todo fanático lector del manga, de los cómics, se diera la oportunidad de poder leer esta gran historia, de poder adentrarse en el mundo, de poder crear en su cabeza sus propias versiones sobre qué pasaría con ciertos personajes, y que esto llegue a muchas personas. Es una gran historia que debe de ser leída, escuchada, y digo, si en algún momento futuro esto se llegara a convertir en una película o una serie, sería lo mejor que le podría pasar a este proyecto. Me encantaría que el proyecto crezca de verdad, porque tiene mucho trabajo y mucho mérito crear todo esto que es el universo Glitch Time Sideways, y me parece muy interesante ver hasta dónde va a llegar esto, ¿de acuerdo? Y mi personaje favorito, pues realmente no tengo un personaje en el que yo me pueda identificar. Igual y Zero, porque pues es mi personaje al final de cuentas, soy yo. Porque cuando empezamos el podcast, yo no me llamaba Ginger, yo me llamaba Zero, ¿de acuerdo? Yo usaba el nickname de Zero. ¿Qué espero del proyecto a futuro? Pues ya lo estoy viendo, me da mucho gusto poder participar no solamente como la única persona que hasta el momento había dibujado y adaptado las historias al cómic. Ahorita estoy viendo que ya hay más artistas trabajando en este proyecto y me da mucho gusto ver que se va expandiendo a otras historias paralelas y poder ir enriqueciendo más que nada los espacios donde se desarrollan estos personajes. Va a ser muy emocionante poder ver a dónde llega y qué tantos lectores va atrapando la historia con el paso del tiempo. ¿Y quién es tu personaje favorito del universo de Fire Panda Comics? Pues yo diría que Six Simon y Zero, porque son los que llevo más tiempo dibujando. Me gustan mucho sus personalidades y los giros de trama en los que se han visto envueltos. Es divertido dibujarlos y pues a ver qué les depara para el futuro. Muchas gracias, nos vemos. Como tal no tengo un personaje favorito, todos me gustan. El que más me ha llamado la atención como el poder que puede tener ese personaje, yo lo nombro el hombre pájaro, es el Dr. Brainer, pero el cómo su maldad se desenvuelve dentro de la historia y lo que busca hace que el personaje tenga mucho poder y si lo logramos catapultar, que ya está, pero a un poder maligno muy superior a lo ya conocido, creo que ese sería el gran personaje que la historia necesita tener y que el público necesita conocer, además de los principales, pero como una pequeña parte antagónica de este personaje se la vuela y es todo lo que el mundo quiere saber y ver y escuchar de él. Pero tengo grandes expectativas sobre este proyecto. En primera, que la gente conozca este mundo tan enorme que estamos creando, porque son muchos lugares, muchos personajes, acontecimientos que se conectan. De pronto metemos easter eggs y cosas escondidas y metemos huevos de Pascua ahí, y también tenemos por otra parte Sideways, que es un spin-off, que son historias de origen hasta que llegan y chocan con la línea argumental temporal, que de momento es Glitch Time, pero estoy emocionado porque vienen muchas cosas a futuro y espero de verdad que mucha gente pudiera llegar a conocer el proyecto, porque se hace de corazón para los amantes de la ciencia ficción y para los amantes de los viajes en el tiempo y para las personas que aman Star Wars, Star Trek, Back to the Future y Babylon 5.